Mi historia que les contaré es un tanto extraña, sin embargo, lo que me preocupa no es que no suene nada creíble, sino más bien es que es una historia absolutamente prohibida de contar por toda la familia. No está de más mencionar que ya estoy desobedeciendo a mis propios abuelos y padres, quienes a lo largo de los años han ocultado este relato. Lo que estoy por contarles no es una confesión de un asesinato, es más que nada, explicarles cómo una vida se perdió por malas decisiones, y que sirva de advertencia para aquellos que puedan llegar a solicitar la ayuda de una bruja, y no cualquiera, sino una de las más poderosas. Por lo pronto me abstendré de mencionar el apellido de mi familia, tanto de mis bisabuelos, tíos abuelos y mi abuelo o de aquellos que estén involucrados íntimamente con nuestra familia. Sin embargo, les daré a conocer el nombre de aquellos que iniciaron todo el conflicto, pues hoy en día ya no les afectará en nada que les cuente esto. Pues ya están muertos. Sobre todo, al que considero el verdadero protagonista de la leyenda, que nuestra familia ha venido arrastrando desde tiempos antiguos, desde Comala, un municipio de Colima en la que nuestra familia desde tiempos atrás ha trabajado la tierra de diversos patrones y gracias a ello nuestra familia ha crecido. La historia se la dividiré en varias partes para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucedió. Hacía tiempo atrás, en los que se decía que Comala era el lugar favorito del diablo, sobre todo por la temporada de verano, que el mismo viento hervía por el clima tan caluroso. Se decía que por las noches en las orillas de la laguna de los encantamientos se abría la puerta al mismo infierno, pues el olor a azufre se mezclaba con el ambiente. Y a altas horas de la noche, muchos de los habitantes de Comala decían que podían ver que esferas de fuego circulaban en las alturas y en ocasiones entre las casas. Después las lechuzas blancas salían de las mismas copas de los árboles y en sus patas se les veía como llevaban un bulto consigo, pero curiosamente siempre que se les divisaba, había niños y bebés que desaparecían o fallecían. Pero lo que más llamaba la atención es que nada más llegaba el sol de la mañana, el olor a huevo podrido del mismo azufre se esfumaba y el ambiente caluroso se iba con él. Siendo honestos, nunca se pudieron presentar pruebas de que se trataba de las mismas brujas quienes provocaban todo esto, pero entre el pueblo la creencia de que había brujas era firme y constante. Aquí es donde entra la historia de Gustavo, un chico de quizás unos 18 o 19 años, que era huérfano y tenía una mente perturbada y perdida. Mi abuelo nos llegó a contar de esta persona, pues mencionaba que era un caso en particular y complicado. Quienes lo conocían le llamaban Gusano, en vez de por su nombre, y él no se molestaba por eso. En varias ocasiones a Gustavo se le veía hablando solo en la calle, y él mismo se respondía. Vivía solo en una casa que le habían prestado, realmente su casa solo se trataba de un cuarto pequeño, con algunos servicios de luz y agua, la cual mantenía trabajando en la siembra recolectando lo que se diera. Seguido a mi bisabuela le pedía de comer y ella no le negaba plato alguno, inclusive le ofrecía techo donde dormir pero él siempre se negaba. Una ocasión entre la gente comenzó a correr el rumor de que a Gustavo se le había visto hablar con una bruja, rumor que agarró fuerza en el poblado, a tal grado de que quien le había prestado la casa para vivir, le advirtió que si lo llegaba a ver hablando con una de las brujas, le quitaría la casa. Y una noche calurosa, y pasadas las 3 de la mañana, Gustavo irrumpió en la casa de mis bisabuelos para pedir asilo. Mis bisabuelos no se negaron, e incluso le ofrecieron dormir en la misma habitación que mi abuelo. Es a partir de allí de que inició la amistad entre ambos. Mis bisabuelos lo dejaron quedar el tiempo que fuera necesario. Él no hablaba del motivo por el cual le habían quitado la casa, pero fue mi abuelo quien logró sacarle la verdad. Gustavo le contó que había conocido a una mujer que le había ofrecido información sobre el paradero de sus padres, y Gustavo emocionado había aceptado el pacto de la bruja. Ella le daba información y Gustavo le pagaba, pero últimamente ya no tenía con qué pagarle, por lo que la bruja le visitaba por las noches en forma de lechuza y lo acechaba. El vecino que le prestaba la casa se dio cuenta de que había una lechuza en la casa, y lo había decidido correr de ella,
ahora tenía una deuda que pagarle a una anciana. Mi abuelo por supuesto le dijo que lo habían engañado, pero como siempre Gustavo no decía nada y solo se hablaba a sí mismo cuando se sentía regañado. Cuenta mi abuelo, que esa noche mientras ambos estaban descansando, escuchó un golpeteo en el vidrio, al despertar miró que algo pasó velozmente por la ventana, aquello se había dirigido hacia la entrada de la casa. Mi abuelo siempre ha sido muy curioso, por eso era de esperarse que fue a ver de qué se trataba, y al abrir la puerta de la casa, pudo ver que arriba de la carreta, una enorme lechuza blanca observaba a mi abuelo. Él no le quitaba la mirada, aquella lechuza giró la cabeza, pues parecía que le estaba analizando. Mi abuelo menciona que sintió como las piernas le comenzaron a pesar y no tuvo fuerza para mantenerse de pie, a tal grado que tuvo que arrodillarse la lechuza abajo de la carreta para acercársele, y mientras mi abuelo la observaba, sus brazos también le comenzaron a pesar. Ambos colgaban, tal cual pesaran toneladas, y cuando menos lo esperaba ya tenía a la lechuza frente a él, a tan solo 1 metro. No podía ya hablar, no podía mencionar palabra alguna, y cuando la lechuza alzó las alas para atacarle, fue Gustavo el que salió de la nada con una escoba, para darle un par de golpes en la cabeza. Mi abuelo sintió una sacudida repentina en todo su cuerpo, lo que hizo que recuperara el control y peso normal, recuperó el aliento en pocos segundos, y mientras pasaba esto, Gustavo golpeaba sin cansancio a la lechuza, la cual levantaba las alas para defenderse, y cuando Gustavo estuvo a punto de darle el golpe final en la cabeza de aquel animal, Gustavo dejó caer la escoba y se arrodilló, como había estado mi abuelo segundos atrás. Fue cuando la lechuza aprovechó y atacó al rostro de Gustavo, arañándolo varias veces, y él no se podía defender. Sin embargo, mi abuelo, al estar ya recuperado, encontró un par de rocas grandes, las cuales tomó inmediatamente y golpeó al animal en la cabeza, provocando que se alejara de Gustavo. Como pudo, la lechuza agarró el vuelo, y en lo más alto una bola de fuego se encendió, para perderse a lo lejos. Mi abuelo buscó ayuda, pues la lechuza había lastimado a Gustavo de una forma horrible. Mis bisabuelos lo socorrieron y lo llevaron con un médico, quien tuvo que ponerle varias puntadas. Si antes le decían gusano solo con el afán de ofender, ahora con las puntadas que le habían puesto en el rostro, pareciera que tenía algunos gusanos caminando en ella. Mis bisabuelos preguntaron sobre lo sucedido, y por más que mi abuelo les explicó y contó los hechos, tal cual yo se los acabo de contar, no le creyeron nada. A mis bisabuelos les comenzó a preocupar que el comportamiento de Gustavo se estuviera ahora reflejando en el de su hijo. Por eso le comentó a Gustavo que ya no podrían mantenerlo más en casa y era necesario que buscara otro lugar más donde vivir. Le dieron un par de semanas para que encontrara algo más. Mi abuelo sabía perfectamente por lo que habían pasado y se ofreció en ayudarle a Gustavo para buscar un lugar o solicitar ayuda, pues era seguro que aquella bruja regresaría, y fue cuando Gustavo tuvo una idea, que quizás no fue esa la mejor solución de todo. Gustavo sabía dónde encontrar una bruja que les ayudara para pelear en contra de la otra bruja, pero a mi abuelo esto no le convencía, incluso le parecía absurdo sacar un problema provocando otro, pero ciertamente no tenían otra opción porque nadie les creía. Quedaron de salir esa misma noche a la Laguna de los Encantamientos. De igual manera Gustavo le había comentado a mi abuelo que si no había calor no tendría sentido salir, pues las puertas del Averno no se habían abierto. Ciertamente mi abuelo nos contaba que esto le ponía la piel chinita y que no se sentía muy cómodo con la idea, y esa noche, sin que mis bisabuelos o tío abuelos se enteraran, salieron de la casa. Mi abuelo nos contó que cuando se dirigían hacia la laguna, tenía en cierto modo pocas expectativas, no creía que fuera posible que lograran encontrarse con alguna bruja. Sin embargo, mientras estaban en camino hacia allá, divisaron que algo se acercaba a ellos. En plena oscuridad, un caballo de estatura mediana y con una montura puesta caminaba en silencio. Gustavo rápidamente volteó a ver a mi abuelo y le pidió que guardara silencio. Mi abuelo solo se dignó a observar que detrás del caballo
agarrado fuertemente de la que era la cola del animal, venía un hombre caminando y con la vista mirando hacia abajo, no habló para nada, ni los volteó a ver. Mi abuelo lo veía pasar de largo y cuando por fin estuvo a varios metros de ellos, le preguntó a Gustavo qué había sido aquello. Le contestó que cuando una bruja te maldiga o embruje, y si tienes la suerte de haber ido en caballo, lo tenías que tomar de la cola y dejar que te guíe hasta el amanecer y seguirlo por el camino que el animal elija. Ninguna palabra tenías que mencionar, pues podía ser que mudo te quedarás, a nadie podías mirar. Solo tus pies avanzar o ciego podías quedarte, así hasta que salga el sol. Ciertamente esto hizo que mi abuelo cambiara sus expectativas. Ya habían caminado bastante tiempo, mi abuelo sentía que eran horas, pues no avanzaban mucho a oscuras, lo único que les alumbraba el camino era la luz de la luna. En alguna ocasión, lograron divisar en el cielo un par de bolas de fuego fugaces, las cuales se dirigían en sentido contrario al que ellos caminaban. Y cuando mi abuelo estaba cerca de desistir, llegaron a la laguna. Quizás era una exageración, lo de las puertas del infierno abiertas, pero mi abuelo nos decía que hacía un calor de los 1000 demonios. Justo al costado de la laguna de los encantamientos, ahí se encontraba una finca abandonada, se podía apreciar desde lejos, que no había ningún alma viviendo en ella, todo estaba en penumbras, justo fue ahí donde Gustavo le indicó que fueran. Mi abuelo para eso tenía preparado un segundo plan, por si las cosas se complicaban en algún instante para ellos dos, el cual mantuvo en secreto a Gustavo, pues no quería que por su conducta o forma de ser, las cosas se salieran de control. Al llegar a la finca entraron sin problema alguno, pues no había puerta que les obstruyera el paso, la vegetación ya había reclamado gran parte de la estructura, por lo que caminar dentro de ella y en la oscuridad no era fácil. Fue cuando mi abuelo notó un ligero resplandor, dentro de una de las habitaciones, le señaló a Gustavo el lugar donde lo había visto, por lo que rápidamente entraron, tuvieron que dar aún así una serie de vueltas más, para poder ingresar al cuarto, en donde había alguien parado, justo en el centro del cuarto. Esta persona parecía que tenía puesto un enorme cobertor oscuro, mi abuelo nos contó, que no le hallaba forma a su cuerpo y justo en medio de la habitación, había una fogata que apenas alumbraba. Gustavo se metió hasta el fondo, para entonces invitar a mi abuelo a que se metiera más. Fue cuando mi abuelo se percató de la terrible trampa a la que había llegado. Cuando mi abuelo y Gustavo se encontraban del otro lado de la habitación, la bruja o lo que parecía ser aquel enorme bulto, se paró justamente tapando la única salida, nadie mencionaba nada. Todos estaban en absoluto silencio, mi abuelo le señaló a Gustavo que dijera algo, pero la primera en hablar fue la bruja. ¿Esta es tu ofrenda, gusano? A lo que Gustavo respondió que sí. Fue cuando mi abuelo cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo, y cuando menos lo esperó, Gusano lo tomó de un brazo, para no dejar que mi abuelo escapara. La bruja se acercó a mi abuelo y fue ahí donde le pudo ver el rostro. La anciana tenía un golpe en la cara, pareciera que le hubieran arrojado rocas y la dejaron amoratada, no comprendía del todo lo que ocurría. Gusano aventó a mi abuelo al piso cayendo al lado de la fogata. Fue cuando escuchó que la bruja le decía que con el cuerpo de mi abuelo era suficiente. Inmediatamente mi abuelo se dio la vuelta y optó por usar el otro plan que tenía, en caso de que la bruja les hiciera una mala jugada. Sacó el revólver que mi bisabuelo tenía guardado, el cual había tomado mi abuelo a escondidas. Gusano no se movió, se había quedado inmóvil, y fue cuando la bruja le ordenó que agarrara a mi abuelo. Gusano no lo pensó ni dos veces, cuando se abalanzó en contra de mi abuelo y éste le disparó. Dice mi abuelo que no vio hacia dónde disparó, mantuvo los ojos cerrados en todo momento, pero el cuerpo de Gusano ya se encontraba tirado en el piso. La bruja se esfumó en ese momento, salió de la habitación dejándolos solos a los dos. Mi abuelo no quiso hacerse el valiente, así que se quedó ahí hasta que amaneciera, mientras que a su lado el cuerpo de Gusano estaba inmóvil. Un par de veces le pateó ligeramente la cabeza, para ver si se movía, pero algo le hizo ver que no se movería más. Rato después mi abuelo escuchó a unos pajarillos cantar,
tomó el revólver y lo guardó en su morral, le dijo a Gustavo que mandaría por él y se retiró de ahí. Cuando regresó a la casa, ya lo estaban esperando afuera de ella. Mis tíos abuelos ya estaban a punto de salir en la búsqueda de mi abuelo, pues decían que quizás una bruja lo había raptado. Mi abuelo sacó del morral el revólver y se lo entregó a su padre, quien extrañado le preguntó qué había pasado, pues notó que faltaba una bala, les explicó todo lo que había pasado y lo que había hecho mi abuelo. Ahora él era un asesino y viviría con ello el resto de su vida. Fue entonces que mi bisabuelo y sus hijos mayores salieron en caballo hacia la laguna de los encantamientos para ver el cuerpo de Gustavo, y mi abuelo se quedó con su madre esperando a que regresaran. Mucho más tarde, regresaron los tres. Mi abuelo salió a su encuentro para encontrarse con una sorpresa. No había nada ahí adentro. Examinamos toda la finca y no había nadie, ni el cuerpo de Gustavo. Debe seguir vivo o quizás ella se lo llevó. Esto último provocó en mi abuelo un escalofrío enorme. Decidieron como familia guardar el secreto, no mencionarlo a nadie. Mucho ayudaría que la ausencia de Gustavo nadie la preguntaría, pues lo ignoraban como siempre. Esto no es una confesión, es solo una historia que se guardó por años en la familia. Mi abuelo jamás supo por qué Gustavo lo quería ofrecer como una ofrenda. Quizás todo había sido un truco de la bruja, para que Gustavo le llevara a mi abuelo y algo le había ofrecido a cambio. Nunca lo supo. Hoy en día mi abuelo sigue con vida, y nos sigue contando más historias de cuando vivía en Comala, y como el pueblo aún creía en la magia negra y todo lo relacionado con lo paranormal, situación que aún hoy se sigue dando. El origen exacto de los tatuajes es desconocido, ya que los seres humanos han estado tatuándose desde tiempos prehistóricos. Se han encontrado restos momificados en diferentes partes del mundo, que sugieren que los tatuajes ya se realizaban hace más de 5000 años. Se cree que los tatuajes se originaron como una forma de expresión artística y cultural, así como para indicar la pertenencia a un grupo social o tribal. Los antiguos egipcios, por ejemplo, utilizaban los tatuajes para indicar la jerarquía social y también para protegerse contra enfermedades. En los tiempos remotos, los tatuajes eran utilizados por los guerreros japoneses para simbolizar la fuerza y el coraje, así como para indicar la pertenencia a una determinada familia o clan. En otros lugares del mundo, como Oceanía, América del Sur y África, los tatuajes eran utilizados con fines ceremoniales y religiosos. Los indios nativos americanos, por ejemplo, utilizaban los tatuajes para honrar a sus dioses y para protegerse contra los espíritus malignos. En la Edad Media, los tatuajes eran utilizados para marcar a criminales y esclavos, y su uso era considerado inmoral y bárbaro. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, los tatuajes empezaron a adquirir un significado más personal y estético. Los marineros y los soldados comenzaron a tatuarse como símbolo de valor y coraje, y los tatuajes se convirtieron en una forma de expresión personal. A mediados del siglo XX, los tatuajes empezaron a popularizarse en la cultura occidental y se convirtieron en una forma de expresión artística. En la actualidad, los tatuajes son cada vez más populares y aceptados en la sociedad, y los avances en la tecnología y las técnicas de realización han permitido la creación de diseños cada vez más intrincados y detallados. Al día de hoy, los tatuajes se han convertido en una parte medianamente importante de la cultura popular, como una forma de autoexpresión, y es considerada por muchas personas alrededor del mundo como arte corporal. Y bajo el contexto contemporáneo, los tatuajes reflejan la creatividad y la individualidad de cada persona, pero el tatuaje también tiene su lado místico. Por dar un ejemplo, en la cultura hindú, los tatuajes son conocidos como yantras y se utilizan como amuletos para proteger contra energías negativas y para ayudar en la meditación. En la cultura de los tailandeses, los tatuajes sagrados conocidos como sak jant se realizan utilizando agujas y tintas sagradas y se cree que ofrecen protección, buena suerte y poder espiritual.
En la cultura china, los tatuajes se han utilizado como parte de la medicina tradicional durante siglos y se cree que tienen propiedades curativas y protectoras. En algunas formas de magia, los tatuajes se utilizan como símbolos para representar la conexión con un determinado poder o energía, y se cree que los tatuajes tienen el poder de canalizar esa energía. Por ejemplo, las Wiccas utilizan los tatuajes para representar los elementos de la naturaleza, los símbolos de los dioses y diosas, y los signos astrológicos como una forma de conectarse con esas energías. En otras formas de magia, los tatuajes se utilizan como parte de rituales específicos, como un acto de compromiso o devoción con un determinado dios o deidad. En la magia celta, por ejemplo, los tatuajes se utilizaban como una forma de invocar el poder de los dioses y diosas, y se cree que los tatuajes eran una forma de marcar a los guerreros, para que fueran reconocidos como seguidores de una deidad específica. En algunas formas de magia oscura, los tatuajes se utilizan para marcar a las personas como parte de un culto o grupo específico, y se cree que los tatuajes tienen el poder de proteger a los miembros del grupo de los enemigos y de las energías negativas. Ya llegando al lado más oscuro del esoterismo y del ocultismo está la brujería, donde los tatuajes pueden tener varios significados y funciones, según la práctica y creencias individuales de cada bruja. En general, los tatuajes pueden ser utilizados en la brujería, como símbolos para representar la conexión con un determinado ser de bajo astral, ya que ellas consideran que los tatuajes tienen el poder de canalizar la energía que obtienen de esos seres. Por ejemplo, muchas brujas se tatúan un pentagrama para obtener la protección que necesitan para que las energías oscuras no terminen por consumirlas. Esto lo sé porque yo soy tatuador y mujeres que han venido aquí conmigo me piden que les tatúe un pentagrama en la espalda. Siempre he tenido la costumbre de preguntar a mis clientes sobre el significado detrás de sus tatuajes. Me parece interesante saber lo que les motiva a hacerse un diseño, además cuando una persona te explica su sentir y el que lo llevó a tatuarse determinado diseño, genera un ambiente agradable, que permite que el cliente sienta menos dolor cuando uso la aguja. Entonces, esas mujeres que han venido aquí para que les tatúe un pentagrama en la espalda, todas me han dicho que es porque se están iniciando en la brujería y el pentagrama es una medida preventiva. Yo he hablado con amigos que tienen sus propios estudios de tatuaje y me comentan que nunca han tatuado a una mujer un pentagrama en la espalda y que mucho menos han conocido brujas. Para ser honesto, no entiendo por qué tantas vienen conmigo, tampoco sé si pertenecen al mismo culto o como se llame, si las cuentas no me fallan, he tatuado como a 30 mujeres que dicen estarse iniciando en la brujería. Llevo un poco menos de 5 años tatuando, he hecho más de 1500 tatuajes, de todos tamaños, colores y diseños, pero el tatuaje que más he repetido es ese, el del pentagrama en la espalda. Si bien es cierto que he tatuado unas 300 rosas o más, pero todas esas 300 rosas tienen algo que las distingue de las demás, puede ser la cantidad de pétalos, la posición de la flor, las espinas, una infinidad de detalles que el cliente puede pedir. También he tatuado muchas veces el nombre María y el nombre Juan, gatos, perros, el yin yang y ojos. Pero todos los diseños siempre varían en algo, no hay dos tatuajes iguales, pero esas 30 mujeres que afirman ser futuras brujas se han tatuado el mismo pentagrama, del mismo tamaño, en la misma zona de la espalda, y siendo exactamente el mismo diseño. Es por eso que yo me tomo el atrevimiento de decir que las brujas se hacen ese tatuaje, porque yo mismo lo he tatuado muchas veces. El año pasado tuve una clienta que se hizo un proyecto en todo el cuerpo, de mis mejores trabajos la verdad, pero el motivo por el cual recuerdo a esa mujer era porque tenía una muy mala vibra, además de que los diseños que conformaron el proyecto eran muy de bruja. Para empezar estaba el pentagrama de la espalda, de 4 de las puntas se desprendían las 4 fases de la luna, de la 5ª punta se desprendía un eclipse lunar. Alrededor del cuello, le puse una serpiente de 2 cabezas, las cabezas se deslizaban por ambas clavículas.
Pidió una tormenta de cuervos para cada uno de sus brazos. Conforme el tatuaje bajaba del hombro hacia las muñecas, los cuervos se iban mezclando mientras formaban rostros de bebés muertos. También le puse un Baphomet que le cubría desde el pecho hasta el vientre bajo. Y en las piernas pidió ciertos diseños religiosos con unas modificaciones bastante grotescas. Después de varias sesiones, ya que terminé el proyecto, cuando la vi me dio una muy mala vibra, no por los tatuajes como tal, yo no juzgo eso, a mucha gente le he tatuado al diablo, a mí me da igual, yo no creo en nada, pero ver ese proyecto en el cuerpo de esa mujer, específicamente sí daba un poco de miedo. Yo no tengo ningún problema con que las brujas vengan a tatuarse a mi pequeño estudio, es mi trabajo y yo lo hago con mucho gusto. Sin mentir, la última vez que tatué a una mujer que dijo estar iniciando en la brujería fue hace poco, fue el tercer domingo de abril. Quise compartir mi relato, porque aunque no es de miedo, creo que resulta bastante interesante. En las profundidades de un oscuro bosque, cerca de un pequeño pueblo, yace una feria abandonada. Dicen que hace muchos años, cuando las luces parpadeaban y la música llenaba el aire con una alegre melodía, una sombra maligna se ocultaba entre las atracciones. Yo soy quien pudo contar la historia de la bruja de la feria. Recuerdo la primera vez que la vi, era una noche nublada y ligeramente fría, el aire estaba cargado de una extraña energía, y las luces parpadeantes apenas lograron disipar la oscuridad que envolvía la feria. La música, en lugar de alegrarme, sentía un escalofrío por mi espina dorsal, me encontré solo, caminando por los pasillos desiertos, cuando la vi por primera vez. Era una figura retorcida y encorvada, con una túnica negra que arrastraba por el suelo, su cabello, tan oscuro como la noche misma, enmarca un rostro pálido y arrugado, con ojos brillantes y penetrantes que parecían leer mi alma. Una risa siniestra resonó en el aire, mientras la bruja me miraba fijamente. ¿Qué haces aquí, pequeño?, preguntó con una voz que parecía una mezcla de susurro y crujido. Traté de moverme, pero mis piernas parecían estar enraizadas en el suelo. Estaba curioseando, logré balbucear. La bruja soltó una risa más fuerte, una risa que hizo eco en mi mente. No, solo estaba paseando, dije con tartamudez, sintiendo como el miedo me envolvía aún más. La bruja inclinó su cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. Apenas terminó de hablar, un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las luces titilaban aún más erráticamente. Cerré los ojos por un momento, y cuando los volví a abrir, la bruja había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba de la feria y corría de regreso al pueblo. Dicen que aquellos que fueron atrapados por su mirada, fueron arrastrados hacia un destino desconocido, un destino del que nunca regresaron. Con los años, mi curiosidad y fascinación por la historia de la bruja de la feria no hicieron más que crecer. A pesar de que me mantuve alejado de aquel lugar tenebroso, siempre sentí que había algo más que no sabía. Fue en una tarde lluviosa, mientras estaba sentado en la cocina de mi abuela, cuando finalmente aprendí la historia completa detrás de la leyenda. Mi abuela, una mujer de cabello plateado y ojos llenos de sabiduría, notó mi mirada perdida y me preguntó qué era lo que me sucedía, mientras revolvía su taza de té. Le conté sobre la feria abandonada y la bruja que se decía acechaba entre sus sombras. Ella suspiró y dejó de revolver su té, mirándome con una expresión de melancolía, y comenzó a contarme lo que realmente había sucedido. Aquella anciana refirió que hace muchos años, cuando era apenas una niña, la feria del lugar no era un sitio abandonado y siniestro, sino un lugar lleno de alegría y diversión. Tomó un sorbo de su té. Antes de continuar, mencionó que hubo un tiempo oscuro, en el que los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Padres y madres lloraban desesperados por la pérdida de sus pequeños, y la gente del pueblo estaba aterrada y buscaba respuestas en todas partes. Mi abuela pausó por un momento, como si recordara con tristeza esos tiempos difíciles, pues se afirmaba que la feria estaba maldita,
que una bruja había tomado residencia en ella y estaba robando a los niños. Las historias eran tan escalofriantes que los padres evitaban llevar a sus hijos ahí, y pronto la feria se fue quedando vacía y olvidada. Investigaciones y búsquedas se llevaron a cabo, pero nunca se encontraron pistas concretas sobre lo que había sucedido con los niños. Las leyendas solo crecieron con el tiempo y la feria cayó en el abandono. La gente comenzó a evitarla, y con el tiempo, todos dejaron de hablar del lugar. Mi abuela se tomó un momento para beber más de su té, y luego continuó con una mirada seria en sus ojos, diciendo que nunca se descubrió qué fue de los niños desaparecidos. Algunos decían que la bruja los había llevado a otro mundo, mientras que otros afirmaban que se habían perdido en las sombras de la feria. Sea cual sea la verdad, la historia de la bruja de la feria se convirtió en una advertencia para los curiosos y una sombra en la memoria del pueblo. Asentí, asimilando las palabras de mi abuela. La historia ahora tenía más sentido, pero también se había vuelto aún más aterradora. Saber que los niños habían desaparecido sin dejar rastro en ese lugar maldito, me llenó de inquietud. A pesar de la advertencia de mi abuela y las historias tenebrosas que rodeaban la feria abandonada, una inquietud persistente se había arraigado en mí. Sentía que debía enfrentar mi miedo y desentrañar el misterio de lo que realmente había sucedido con los niños desaparecidos. Así que una noche, cuando la luna brilló en lo alto y el viento susurraba en los árboles, me aventuré nuevamente hacia la feria. Las luces parpadeaban con un fulgor tenue y fantasmal, y el aire estaba cargado de una sensación opresiva. A medida que me adentraba entre las atracciones decrépitas, podía sentir los ojos invisibles de la bruja observando. Mi corazón latía con fuerza y mi mente luchaba contra los pensamientos oscuros que intentaban invadir mi razón. Llegué a la entrada de una carpa, la cual parecía ser el epicentro de la oscuridad que rodeaba el lugar. Me detuve un momento, inspirándome profundamente, antes de decidirme a entrar. El interior estaba envuelto en sombras y solo las luces intermitentes de la feria iluminaban débilmente el lugar. Había figuras desgastadas de muñecos, objetos rotos y un aire de abandono total. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, mientras avanzaba, sintiendo que algo me observaba desde las esquinas más oscuras. De repente, una brisa fría pasó a mi lado, como un suspiro gélido, y la misma risa siniestra que había oído antes se deslizó en mis oídos, haciendo que mi piel se erizara. «Gustavo», susurró una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Me congelé en mi lugar, mi corazón latiendo aún más rápido. La voz había mencionado mi nombre y una sensación se hizo presente en el aire. Giré lentamente para encontrarme con una figura en la penumbra, una figura que conocía demasiado bien por las descripciones y las leyendas. Era la bruja, su túnica oscura ondeando a su alrededor, mientras avanzaba hacia mí con una sonrisa torcida. Sus ojos brillantes se clavaron en los míos y sentí como si estuviera mirando directamente a través de mi alma. Aquel ser tan siniestro me preguntó con voz serena pero cargada de poder, ¿qué era lo que hacía ahí? Tragué saliva, tratando de mantener la calma, mientras le respondía a la bruja que deseaba saber lo que pasó con los niños. La bruja se detuvo frente a mí, su sonrisa desvaneciéndose lentamente, respondiendo que los niños habían sido llevados a un lugar más allá de este mundo, un lugar donde el tiempo no sigue las mismas reglas, y los deseos toman formas extrañas. La respuesta me dejó perplejo, pero también sentí una oleada de inflamación, preguntando qué había pasado ahí y si aún seguían con vida. La bruja parecía contemplativa por un momento, como si estuviera recordando una época que ya había pasado. Me respondió que aún vivían, pero no en el sentido que yo entendía. Mencionó que sus almas estaban atrapadas en un rincón de la realidad, un espacio entre lo que es y lo que podría haber sido. Miré a la bruja, intentando entender sus palabras. ¿Puedo hacer algo para ayudar? La figura oscura se movió hacia mí, su mirada intensa y penetrante me dijo que podía intentarlo, pero tuviera en cuenta que el equilibrio entre los mundos es frágil, y los deseos pueden tener consecuencias impredecibles.
Antes de que pudiera hacer más preguntas, la bruja comenzó a desvanecerse en las sombras. Recuerda, Gustavo, los misterios profundos rara vez se revelan por completo, el camino que ha elegido es peligroso, pero si estás dispuesto a arriesgarlo todo, tal vez encuentres la verdad que buscas. Las últimas palabras de la bruja resonaron en el aire. Mientras desaparecía por completo, me encontré solo en la carpa oscura, con más preguntas que respuestas. Sabía que había iniciado un camino lleno de incertidumbre y peligro, pero también sentía que debía seguir adelante, en busca de los niños desaparecidos y de las respuestas que habían eludido al pueblo durante tanto tiempo. Investigué cada rincón de la feria, siguiendo pistas fragmentadas y susurros olvidados que parecían guiarme hacia una revelación sombría. Una noche, mientras exploraba una de las atracciones más deterioradas, noté algo inusual debajo de la tarima de un antiguo juego de lanzamiento de aros. Al levantarla con cuidado, mis ojos se abrieron ante la visión que se reveló ante mí, una serie de pequeñas tumbas improvisadas, cada una marcada con un nombre y una fecha. Mi corazón se detuvo, mientras me agachaba para leer los nombres tallados en la madera. Eran los nombres de los niños desaparecidos, los mismos nombres que habían sido olvidados por el tiempo y la tristeza. Las fechas en las lápidas sugerían que habían pasado décadas desde sus desapariciones, y la tristeza y el dolor de aquella época parecían pesar sobre mí. La realidad me golpeó con fuerza. Los niños habían estado ahí todo este tiempo, bajo la feria que alguna vez fue un lugar de risas y alegría. Una mezcla de ira y tristeza se apoderó de mí, mientras me arrodillaba junto a las tumbas, como si estuviera rindiendo homenaje a los espíritus perdidos. Mientras reflexionaba sobre lo que había descubierto, una sensación de presencia comenzó a llenar el aire. La brisa volvió fría a acariciar mi piel, y la misma risa siniestra que había oído antes resonó en el viento. Me puse en pie, mirando a mi alrededor con cautela. La figura oscura de la bruja emergió de las sombras, sus ojos brillantes fijos en mí, diciéndome que había encontrado la verdad que buscaba, seguido de mi nombre. Asentí, todavía abrumado por la revelación. Los niños estaban aquí todo el tiempo. ¿Por qué los mantuviste ocultos? La bruja parecía sombría, mientras respondía nuevamente que los niños habían sido llevados a un lugar donde sus deseos y sus destinos fueron separados. Sus almas quedaron atrapadas en este rincón entre los mundos. La bruja aseguró que su intención no era causarles daño, sino mantener su existencia en un equilibrio frágil. ¿Hay algo que pueda hacer por ellos?, pregunté, sintiendo la urgencia de ayudar a aquellos niños atrapados. La bruja alzó la mirada hacia el cielo nocturno, como si buscara respuestas en las estrellas, mirándome mientras me decía que si estaba dispuesto a sacrificar algo preciado, podía abrir un camino para que sus almas regresaran. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Sabía lo que implicaba, un sacrificio personal que alteraría mi propia realidad, pero también sabía que no podía dejar a esos niños perdidos en el limbo para siempre. Miré a la bruja, diciéndole que lo haría lo necesario para traerlos de vuelta. La figura oscura asintió, y sus ojos parecieron relucir con un destello de aprobación, asegurando que el camino que había elegido no es fácil ni seguro, pero si estás dispuesto a enfrentar los desafíos, tal vez puedas traer la luz a este rincón oscuro de la realidad. Con esas palabras, la bruja se desvaneció en las sombras, dejándome solo entre las tumbas de los niños. Sabía que el camino que había comenzado sería difícil y lleno de obstáculos, pero también sentía que tenía la responsabilidad de traer justicia a aquellos que habían sido olvidados y perdidos, en la oscuridad de la feria abandonada. Con determinación y un corazón lleno de compasión, me adentré en la oscuridad, dispuesto a cumplir con mi promesa. Sabía que el camino que había elegido sería arduo y lleno de sacrificios, pero no podía permitir que los niños siguieran atrapados en ese rincón oscuro de la realidad. A medida que avanzaba en mi búsqueda, enfrenté pruebas difíciles y desafíos que pusieron a prueba mi coraje y mi determinación. La presencia de la bruja me guiaba en ocasiones, ofreciendo consejos y advertencias. Mientras navegaba por el terreno peligroso,
que se interponía entre los mundos. Finalmente, llegué a un lugar donde los límites entre los mundos se volvieron más tenues, estaba en el umbral mismo, entre la realidad que conocía y el mundo al que los niños habían sido llevados. Aquí, en ese punto de convergencia, hice mi elección final, sabía que para liberar las almas de los niños, tendría que sacrificar algo valioso. Mientras me encontraba en ese umbral entre los mundos, sintiendo el peso del sacrificio que había hecho, empecé a comprender lo que realmente había perdido. No había entregado solo algo valioso, había entregado mi propia alma. Una sensación de vacío y desconexión me envolvió, como si una parte fundamental de mí mismo hubiera sido arrancada. Los niños, aquellos cuyas almas había ayudado a liberar, se acercaban, y sus formas luminosas resplandecían con una serenidad y alegría que no habían conocido en mucho tiempo, parecían estar guiados por una fuerza que solo yo podía sentir, una presencia que emanaba de mí. Mientras los niños se acercaban, supe que había llegado el momento de seguir mi camino más allá, hacia el vacío que se extendía frente a mí. Sabía que mi papel como guardián de la luz me llevaría a nuevos horizontes, a enfrentar desafíos que aún no podía comprender por completo. Aunque sintiera la tentación de quedarme y ser testigo de la alegría de los niños, sabía que tenía un propósito más grande por cumplir. Los niños parecían sentir mi partida inminente, y aunque no podía comunicarme con palabras, pude transmitirles una sensación de gratitud y esperanza. Se detuvo por un momento, mirando en mi dirección con una mirada llena de comprensión. Sabían que mi destino estaba en otro lugar, que mi papel como guía trascendía el momento presente. Con un último vistazo a los niños, me adentré en el vacío, dejando atrás la realidad que había conocido. A medida que avanzaba, sentí como mi ser se expandía y se fundía aún más con el tejido del universo. Me convertí en una presencia omnipresente, una influencia que pudo manifestarse en momentos cruciales para brindar orientación y esperanza. A medida que exploraba el vasto espacio entre los mundos, sentía una sensación de paz y propósito que llenaba mi ser. Sabía que aunque mi forma había cambiado y mis límites se habían difuminado, mi existencia tenía un significado más profundo que nunca. A lo lejos pude ver cómo aquella bruja me miraba y se reía. Era como si estuviera burlándose de mí. Realmente todo mi mundo se había acabado en ese momento. Nunca supe qué destino tuvieron las almas de aquellos niños, ni qué pasó con aquella bruja. Solo sé que nunca debí acercarme a aquel parque, que me arrebató la vida en un abrir y cerrar de ojos. Hace algunos años heredé de mi difunto padre un terreno ejidal. El lugar estaba abandonado, sin poder fincarlo o hacerle algo por las reglas del gobierno. Tampoco había nadie cerca ni un camino como tal para llegar a él. Aquel lugar solo era un espacio para guardar cosas. También se había utilizado para dejar animales en lo que se encontraba donde ponerlos o a quien dejárselos. Mi padre usualmente iba una vez al mes a limpiarlo para revisar que las cosas estuvieran en orden y luego regresaba a la casa. En pocas ocasiones llegué a acompañar a mi padre y yo sabía que se esperaba que la casa se cayera para ver si con eso podrían darle la oportunidad de reconstruir, usando eso de pretexto para fincar alguna casa buena para aprovechar el lugar. Cuando mi padre vivía, jamás había mencionado nada extraño del terreno. No hablaba mucho del lugar porque era considerado un espacio imposible de usar, y cuando lo mencionaba, en comentarios con mi madre siempre decía lo mismo: ese terreno no sirve. Cuando investigué un poco, tiempo después, supe que algunas veces intentó hacer algunas cosas ahí, pero al final estaba desértico. No se había podido usar como un terreno de siembra y habían fracasado en poner algún espacio para tener animales. Aquel terreno solo era tierra. Los árboles que crecían alrededor se veían muy secos. Los animales salvajes se movían por ahí causando destrozos en la cerca, y la vieja casita de adobe donde se guardaban las herramientas permanecía siempre en mal estado. Ese terreno llegó a las manos de mi señor padre en el 84,
como un buen trato por una deuda que se tenía con él, de parte de uno de los rancheros que pertenecía a la organización de los campesinos. Mi padre era el rostro de la organización de granjas lecheras. Así que seguido tenía tratos por prestar ayuda o contraían deudas con él para recibir dinero que necesitaban. Cuando no resultaban bien las cosas, mi padre se quedaba con algunas cosas, en este caso fue ese terreno. Se lo habían pintado como un buen lugar para hacer una casa en el bosque, pero como dije, parece que le habían dado gato por liebre al darle ese terreno. Mi padre murió en el 98, a los 96 años de edad y se repartieron los bienes entre los 5 hermanos. Mi mamá se quedó en la casa de la granja. Los demás heredaron cosas como la colección de fajos o caballos y vacas. No sé por qué razón mi papá me dejó ese terreno a mí. Lo cierto es que hubiera querido que no lo hiciera, porque hoy se ha convertido en una carga inmensa para mí, a causa de lo que ahí habita. Desgraciadamente, a causa de mi separación, tuve que irme a vivir a ese lugar una temporada y supe al poco tiempo que había un vínculo maligno. Me pregunto si mi padre sabía sobre el oscuro secreto del lugar o si solo ignoró todo porque él no creía en cosas sobrenaturales. He llegado a preguntarme también si la razón por la que él tuvo tantas anécdotas para contar sobre fiestas, dinero y terrenos fue a causa de eso. Me fui a vivir al terreno cuando las cosas eran irreparables con mi esposa. Fue a inicios de un febrero. Pensé que con la primavera cerca no iba a sufrir del frío. Además no quería gastar en irme a algún lugar a vivir. En pocas palabras me estaba haciendo el ánimo de vivir allá lejos del pueblo y de mis hijos. Mi casa siempre había sido dentro del pueblo, pero elegí irme para allá y no quedarme en casa de alguna de mis hermanas, para evitar que me estuvieran preguntando lo que había pasado con Carmen. Lo mejor era irme al terreno, aunque la casa estuviera descuidada. Pensé que podría arreglarla pronto y ya quedaba listo todo. Para tener comida me llevé 3 gallinas y un gallo. También acomodé mi ropa en unas cajas y compré algunas cosas de cocina, baño y demás para poder vivir en aquel lugar apartado. No me puse a pensar que tenía años abandonada y la última vez que yo había ido a darle una vuelta había sido hace casi un año, pues al ver que no podía sacarle provecho, dejé de ir a revisar que todo estuviera bien y solo limpié el lugar una vez, al contrario de lo que hacía mi padre. Increíblemente, cuando llegué, me di cuenta que estaba igual. Nadie parecía haberse acercado al lugar ni por error. La puerta tenía su candado puesto, solo se veía rota de la parte de abajo, así que con eso bastaba para confirmarme que nadie tenía ni el más mínimo interés en ese lugar. Toda la hierba estaba crecida, la cerca se alcanzaba a ver movida o tirada. En la pequeña casa se habían metido unos coyotes a vivir, o al menos eso pensé al principio, porque se veían pelos, algunos esqueletos de pájaros. Cuando abrí la puerta y el lugar, aparte de apestar a animal, estaba lleno de murciélagos muertos. Las paredes se veían muy descuidadas, un pedazo de techo se había caído en algún momento, así que en cuanto llegué tuve que priorizar arreglar ese hueco, pues si no lo hacía no podría dormir adentro esa noche. Tras un duro día de limpieza, pude quitar las hierbas para dejar limpio lo más que pude. Solo dejé parejo y limpio alrededor de la casa, pues pensaba ponerles un corral a las gallinas. Además quería dejar un pedazo de tierra para sembrar algunas cosas para mí, al menos unos nopales. Lo más difícil de limpiar fue la casa, aunque más que casa hay que llamarle cuarto. No dejaba de apestar a animal y a un olor ácido que no lograba identificar. A pesar de la friega de estar en el sol cortando hierba, lo más pesado fue limpiar la casa. Ese cuarto grande donde cabía una cama, había un mueble de madera donde se ponían las cosas de la comida al lado de una tarja de piedra. Era increíble la sensación de pesadez que me hacía sentir lo sofocado del cuarto. No había instalaciones de agua, ni luz, tampoco baño. El espacio solo era utilizado para guardar cosas, como una bodega o cochera. A pesar de que estaba cerrada la puerta de madera con una cadena y candado, los coyotes habían entrado rompiendo una parte de debajo de la puerta de madera vieja, mientras que los murciélagos se habían estado metiendo por un agujero que se había hecho en la parte de arriba.
Como pude me las arreglé para poder quedarme ahí esa noche, incluso conseguí una lámina que acomodé con piedras para tapar la parte que se había caído. Sacar a los murciélagos había sido asqueroso, estaba harto de suciedad. Cuando por fin saqué al último cerré la puerta para que no se metieran más animales, pero alcancé a percibir que había una especie de araña enorme en una esquina detrás de la puerta. La vi unas veces más pero jamás la encontraba para matarla. Para la tarde, cuando ya estaba cayendo el sol, comencé a limpiar las paredes con cal, así iba a quitar las marcas de animal de las paredes. Alcancé a ponerle a todas las paredes antes de que cayera la noche. Lo raro era que en el fondo derecho del cuarto no había podido quitar las marcas de animales o de heces de murciélago de la pared. Cada que le echaba la cal, se chupaba la pared lo que había, quedando sucio y manchado. Al llegar la noche, mejor me fui a dormir a la camioneta, aún estaba inhabitable el cuarto, así que tenía que esperar al menos unos 2 días más para poder comenzar a vivir ahí decentemente. Me fui a la camioneta a dormir a eso de las 10 de la noche, cuando me cansé de estar trabajando en la limpieza. Además la lámpara que había llevado ya no era suficiente para alumbrarme. Me comí unos panes que traía y calenté café con canela en el fogón. Mientras tomaba la cena, un viento frío que venía de lejos dejó a mis gallinas sufriendo acompañadas una sobre la otra en la jaula que las traía. Pensé que se me iban a morir, así que saqué mis cosas de una de las cajas de cartón que traía y la comencé a hacer pedazos para ponérselas de paredes. Mientras cortaba el cartón, entre el ruido que yo hacía cortando, comencé a escuchar algo parecido a un crujido, como si fueran pisadas con fuerza. No sé cuánto tiempo se escuchó eso porque me di cuenta solo cuando pausé un poco mi movimiento. Aquel sonido era raro, no se escuchaba nada más, ni los grillos, parecía que todo estaba deshabitado, pero el ruido de los pasos era raro. Primero pensé que era algún coyote buscando algo o que de plano había algún otro animal moviéndose en la oscuridad, pero no lograba recordar qué animal podría hacer un sonido así. Seguí acomodando los cartones para que las gallinas durmieran en paz y una vez que terminé me volteé rápido. En ese movimiento alcancé a ver que una sombra se metía entre la hierba que no había cortado. Pensé que ese era el animal que había estado haciendo ruido mientras me ponía a acomodar la jaula. Me di cuenta que se me había olvidado traerme uno de los perros de la granja. Me había ido completamente solo y lo mejor sería dejar a las gallinas bien cobijadas adentro de la casa, cubiertas con cartón para que no pasaran frío. Terminé de acomodar todo, encerré a las gallinas en la casa y me metí a la camioneta para dormir. Lo mejor era descansar porque ya era muy tarde y me tenía que mover temprano a la granja a trabajar. Me acomodé en la cabina, dejé que el sueño llegara rápido, pero un rato después de quedarme dormido me despertó una sensación rara. Una incomodidad que da como cuando alguien te está viendo. Me desperté de golpe, abrí los ojos, miré a las ventanas, no se veía nada más que la pura oscuridad. No había personas viviendo cerca, así que ni una luz familiar se veía a lo lejos. Me acomodé de nuevo y me quedé dormido de inmediato, pero estoy seguro que no habían pasado ni 20 minutos de eso, cuando sentí que se movió la camioneta y me desperté de un brinco. Agarré el arma que traía en la guatera, me senté buscando alrededor qué había sido aquello, pero no vi nada, de nuevo solo la oscuridad. Cuando sonó mi alarma me desperté cansado por todo el movimiento de la noche. Eran las 5 de la mañana, me sentía dolorido por las pocas horas de sueño, así que pensé que primero me iba a ir a lavar la cara para despabilarme bien. Cuando me bajé de la camioneta vi que en la puerta del piloto estaban unas huellas marcadas, era tierra de las patas de algún animal. De inmediato cuadré las cosas. Lo que había sentido no era algo de un sueño, era que un animal había venido en la noche, quizás buscando comida. Me fui a la caja de la camioneta y destapé el agua para mojarme la cara, pero un olor a agua estancada me dio de lleno. Apenas ayer por la mañana había llenado el tambo para llevármelo conmigo al terreno y ese día en la mañana estaba lleno de algas, como si hubiera pasado mucho tiempo encerrada y se había echado a perder el agua. Como el olor era horrible, molesto, bajé el tambo para tirar toda el agua.
así que moví la camioneta para dejar el agua correr en un espacio lejos de donde estaba la casa para no llenarme de lodo tan temprano. Cuando llegué a donde estaba la hierba crecida a arrojar el agua, vi un montón de pedazos de plumas regadas por todos lados. Luego, me di cuenta que eran de mis gallinas, dejé todo ahí y me fui directo a donde las había dejado en la noche. Cuando llegué al cuarto vi que estaba roto un pedazo de la puerta que había cerrado con el candado. Quité la cadena apresurado y al entrar me encontré con que los malditos coyotes se habían metido en la madrugada acabando con todas las gallinas y el gallo que había dejado adentro. Los pedazos de animal estaban por todos lados, toda la tierra afuera estaba revuelta con plumas y marcas de revolcones, el piso del cuarto era que se veía manchado de sangre, pero a gotas y aún más extraño fue que al final, en aquella pared que no había podido dejar limpia el día anterior, entre unas manchas frescas de sangre había una especie de marca de tierra mezclada con algo líquido, no supe si era sangre, primero pensé que habían aventado a alguna de las gallinas entre la correteada, pero me desmentí pronto porque al acercarse uno, se podía ver una especie de marca, puedo jurar que era como una especie de rostro amorfo. Lo curioso, que era lo que le hacía parecer una cara, era que había una especie de dos círculos bien definidos que dejaban la idea de dos ojos que te miraban desde la pared. Me fui de ahí echando pestes, estaba verdaderamente molesto por mi mala suerte, imaginé que lo mejor era irme a trabajar, luego les diría a mis hermanos que me tenía que ir temprano para terminar de acomodar el cuarto porque tenía que dejarla bien lo más pronto posible para poder vivir en ella. Me fui a trabajar todo mugroso y allá me bañé, trabajé medio día solamente, por todo el mal genio que me cargaba, mi hermana Lupe se estaba preocupando por mí, cuando dejé el trabajo para ir a terminar lo de la limpieza. Ella me acompañó al terreno, cuando llegamos pasaban de las 4. Así que en cuanto pusimos un pie en el suelo nos dedicamos a limpiar y recoger todo el desastre de tripas y plumas antes de que el sol cayera. Cuando mi hermana entró a la casa para comenzar a limpiar pegó un grito que me hizo correr desde la camioneta a buscar qué le había pasado. Ella me dijo que si me había dado cuenta de la cara que estaba en la pared del fondo. Yo la verdad no había visto nada en la mañana, pensé que estaba exagerando, pero cuando entré al cuarto para ver qué estaba viendo ella, fue que visualicé las manchas en la pared, que no había podido quitar, como una cara amorfa entre tanta mugre. Esas facciones tenían ojos, había una especie de hocico o boca, era como ver a un animal mal pintado, pero con mirada que parecía verte. Lupe se santiguó como 10 veces antes de decirme que no podía vivir ahí. Ella me dijo que el diablo vivía en ese cuarto y yo no le creí. Aquella obra de arte había sido obra del paso del tiempo y muchas manchas acumuladas, le pedí que se dejara de tonterías porque ya estaba cerca el anochecer. Trabajamos lo más rápido que pudimos, al final el cuarto había quedado habitable y con un mueble de madera que hacía de trastero y mesa, más un catre plegable me había improvisado la casa. Podía cocinar con el fogón, pero necesitaba un refrigerador para guardar comida, ya no iba a traer gallinas ni otra cosa hasta que encontrara a los animales culpables de la carnicería pasada. Al terminar le dije a mi hermana que nos metiéramos a la casa a tomar un café para el frío, pero ella me pidió que la llevara a la casa. Era tarde para ir y venir así que le dije que pensaba que ella se iba a quedar a dormir, me dijo que no, mientras esa casa no fuera bendecida o hubiera la presencia de Dios en ella, no se iba a quedar ni un minuto más. Se salió a la camioneta, se subió y se quedó esperándome. Nos fuimos a su casa, yo estaba molesto teniendo que ir a encontrarme con el esposo de Lupe, pues era amigo de la infancia de mi exmujer. Llegué a la puerta de la casa y le dije que se bajara porque yo me iba a ir, pero ella insistió que me quedara esa noche para comer bien. Incluso me iba a dar algunas cosas que le sobraban para poder amueblar un poco más el cuarto. Como hacía poco más de media hora hasta la casa del terreno, decidí quedarme pues tenía hambre. Tras el trago amargo de tener que lidiar con mi cuñado, me quedé en paz a descansar en la sala, mis sobrinos jugaban a mi alrededor mientras me relajaba de todo lo que estaba pasando. Pensé una y otra vez cómo podía acomodar la puerta para que no se metieran los coyotes en la noche,
además la lámina que había usado en la parte rota del techo. Ya estaba vieja. Solo la traía para tapar las cosas que llevaba en la caja de la camioneta, así que no iba a aguantar mucho. Mientras pensaba, se me vino la imagen de esa cara que se veía en la pared. Imaginé que lo mejor sería taparla. Los perros de la calle comenzaron a ladrar con fuerza, me salí de mis pensamientos y en eso Lupe llegó con algunas cosas de cocina en la caja, también me dio una parrilla eléctrica. Tras darle las gracias ella fue y descolgó el Sagrado Corazón que tenía en una de las columnas de la casa, me lo regaló. Ella era muy creyente de las cosas paranormales, así que me aseguró que había una presencia maligna en aquella casa, aunque dudé, pero pensaba en todos los cuentos de los abuelos que decían que veían brujas en los páramos lejanos, durante las noches de invierno. A la mañana siguiente no fui a trabajar, le dije a Lupe que les avisara a los hermanos que iba a comprarme un generador para no andar sin luz. Me fui temprano al terreno, llegué y no había nada muerto a la entrada, pero sí tierra revuelta con señales de patas, de nuevo eran aquellos coyotes. Comencé a recoger y acomodar cosas, puse las cobijas en el catre, acomodé mi ropa en un mueble de madera que compré alto para tapar la pared sucia, al final acomodé el Sagrado Corazón en mi cabecera. Iba a respetar las advertencias de mi hermana. Llegó la noche, esta vez me quedé dentro, pero con la luz encendida, estaba calentando sopa y pensé que me sentiría tranquilo de terminar, de saber que ya tenía un lugar al cual regresar, uno que ya fuera mi casa. Mientras pasaba el rato en silencio, me quedé dormido pensando en mis hijos, en lo mucho que los iba a extrañar porque a su madre se le había ocurrido la idea de que yo estaba de infiel con la vecina. Aunque intenté comprobarle que eso no pasaba, ella creyó más en las chismosas del pueblo que en mí, con la rabia atorada me quedé dormido. No sé en qué momento y escuché a lo lejos la voz de mi padre. Desperté de golpe, la luz estaba prendida, pero comenzaba a parpadear porque se le iba a acabar la gasolina al generador. Agarré la linterna, también prendí una veladora, la puse en el suelo encendida, pero antes de poder ir a apagar el generador, este se apagó solo. Cuando la oscuridad llegó de pronto, con la confusión en los ojos de no estar acostumbrado a la oscuridad, alcancé a ver una figura que estaba parada al lado del mueble con mi ropa. Parpadeé varias veces para mirar bien, ya no vi nada. Me tiré al catre y saqué mi cartera, las llaves con todo lo que traía en las bolsas para poder dormir. Mientras acomodaba el despertador de pilas para despertarme temprano, vi que era tarde, las 2:40 y tantos de la noche. La luz de la vela parpadeaba moviéndose, pero no había ninguna corriente de aire que provocara eso. Pensé en las palabras de mi hermana, un miedo raro me invadió, sentí de pronto que me estaban viendo desde los rincones sin iluminar, así que agarré las cobijas y me tapé hasta las orejas, dejando solo los ojos al descubierto. Las ideas venían a mí rápidas, era como si yo estuviera imaginando cosas en la oscuridad. Acostumbrado a las sombras apenas divisaba los muebles que había acomodado, pero también se me afiguraba ver brazos que se movían entre las patas de mi mueble para los trastes. Llegué a pensar o ver que entre las hebras colgantes de mi cobija gruesa pasaban unos dedos. Me dije una y otra vez que eso no estaba pasando, estaba alucinando. Mi error fue buscar a los muertos en lugar de Dios. No miré al Sagrado Corazón para pedirle protección, saqué la foto de mi padre que traía en la cartera. Le dije que como me había dejado solo en ese lugar y le pedía que me ayudara, que me amparara. Mientras pedía con todas mis fuerzas la protección de mi padre, la luz de la vela se apagó como si alguien le hubiera soplado. Brinqué del susto, pero me quedé congelado, hecho bola en el catre, sosteniendo con ambas manos la fotografía de mi padre, tieso por el miedo. Miré con horror que una luz se colaba por debajo de la puerta de la casa. Parecía una luz tan intensa como la de los faros de una camioneta. Me senté pensando que podría venir alguien, pero era imposible que me fueran a buscar, quizás era alguna persona perdida. Imaginé lo peor y agarré lo único que podía usar para defenderme, el comal de hierro para cocinar en el fogón. La luz parecía moverse, como si pasaran varias luces moviéndose, dejando las sombras moverse dentro de donde yo estaba.
El cuarto estaba caliente, pasé de sentir aquel frío de febrero a sentir un calor insoportable, así que me fui quitando las cobijas de encima y me puse las botas por si tenía que salir corriendo. Lo siguiente fue que una neblina delgada se metió por debajo de la puerta, siempre pegada al suelo sin disiparse. 3 toquidos en la puerta hicieron retumbar todo como si se tratara de una enorme puerta golpeada. No contesté. Tras una pausa los toques se reanudaron, era alguien llamando a la puerta, una sombra de pie se veía a través de la puerta astillada por los coyotes. Me armé de valor y fui a la puerta para ver quién era, pero en lugar de abrirla pregunté quién era. Casi me caigo de la impresión al escuchar la voz de mi padre diciéndome, soy yo. Impulsado por algo que no entiendo quité la tranca de la puerta y al abrirse por completo no había nada, solo la neblina pegada al suelo, la luz había desaparecido, solo la luna a medias me dejaba ver un poco entre la oscuridad de la noche. De esa manera fue que alcancé a ver al coyote que buscaba tanto, el animal me miraba desde lo lejos con los ojos color sangre y me entró un escalofrío cuando le vi una mueca humana, como si me sonriera. Cerré y atranqué la puerta lo más rápido que pude, no iba a salir a comprobar si era o no un animal, porque hay demasiadas personas que habían sido víctimas de las bestias que poblaban los páramos desérticos. Al dar vuelta para regresarme al catre me fue atrás contra la puerta sacándole un sonido pesado por el golpe. Si mis ojos no me engañaron, vi a mi padre sentado en el catre sosteniendo su fotografía. Me dijo que ahí estaba, que para qué lo quería, no sabía si estaba soñando o no, pero se me salieron las lágrimas. Él se distinguía ensombrecido entre la poca luz de la veladora que había dejado prendida. Me volvió a hablar después de un rato de ponerme a llorar sin poder decirle nada. Me dijo, ¿qué es lo que quieres? Yo te ayudo. Con un nudo en la garganta le dije que nada, que solo quería verlo una vez más para despedirme, pero él me dijo que siempre estaba cerca, que no le pidiera eso. Su rostro sin emociones me recordó el momento en el que lo vi en el ataúd en el velatorio. Le dije que estaba bien, que no quería nada, pero él insistió y me dijo que si no quería ver a mis hijos. Recordé por lo que estaba pasando, le contesté que sí, pero que no había manera hasta que nos arregláramos Carmen y yo. Recuerdo claramente que me contestó muy seguro que eso ya estaba arreglado. Tras eso se levantó del catre donde estaba sentado, la luz le dio por la espalda y a pesar de que era la figura de mi padre la que veía, sentía un miedo irracional de que se me acercara más. Mirándome fijamente me dijo, es un trato, te voy a estar esperando. Tras eso se desvaneció en la oscuridad y me quedé como tonto mirando a la nada. No entendía qué acababa de pasar, apenas estaba acomodando mis pensamientos cuando el mueble que cubría la pared manchada se había dejado caer de la nada por una fuerza invisible hacia el frente, dejando descubierta esa mancha. Ahora aquella cara se veía nítida, sus ojos me miraban, la mancha adquiría un tono más real, como si pudiera esa forma horrible salir desde la pared en cualquier momento. Tomé las llaves junto con una cobija y me salí de la casa sin cerrar la puerta o apagar la vela. Me encerré en la camioneta para pensar lo que había pasado y me quedé dormido. Al día siguiente Carmen sufrió de un infarto cuando iba de camino al mercado, y aunque no me fui a dormir a la casa del terreno, toda la noche en la que la velaron alcancé a escuchar los aullidos de un coyote. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.